Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Moradores de las profundidades. La espiral es un lugar inmenso. Lo sé, ya has escuchado eso antes. La oscuridad. Todos hemos escuchado eso antes, pero es mucho más grande de lo que puedes imaginar, mucho más grande de lo que te gustaría imaginar, mucho más grande de lo que quieres imaginar. Déjame explicarlo. El núcleo, tal como lo conocemos, alberga varios cientos de miles de especies, distribuidas aproximadamente en 2.5 mil millones de sistemas estelares. Tantas estrellas, tantas especies, que durante unos 3.000 millones de años, todo fue un caos absoluto. Miles de especies alcanzaron su madurez más o menos al mismo tiempo y pudieron interactuar entre sí con un esfuerzo mínimo. Estoy hablando de especies chocando entre sí en latas propulsadas por combustible sólido. Esto, por supuesto, llevó a conflictos a escala galáctica durante, nuevamente, millones de años, y algunas especies simplemente querían existir. Así que en lugar de pelear, embarcaron a su gente y se dirigieron fuera del núcleo, hacia los límites exteriores. Ninguna de ellas regresó jamás, ni una sola, nunca. Nos dimos cuenta de que había algo allá afuera, en la oscuridad, y que solo estábamos a salvo aquí, en la luz del abarrotado núcleo. Con eso en mente, con la realidad de un enemigo hambriento al borde de las sombras, quedó claro que la única solución real era trabajar juntos. Esto, por supuesto, sucedió convenientemente después de que algunos de los imperios más grandes decidieran unirse. Su fuerza combinada, junto con varias docenas de sistemas estelares, significaba que los poderes menores tenían que acatar las reglas o ser aniquilados por sus ejércitos combinados. Y así, ahora tenemos al núcleo, un faro de fuerza y poder, y la estructura alrededor de la cual existe la galaxia. La espiral funciona sin problemas. Rara vez aparecen nuevas especies en estos días, pero cuando lo hacen, se les explica cómo funcionan las cosas y se les asigna 1 o 2 planetas en los bordes exteriores. No les gusta, pero así son las cosas. El núcleo está lleno. Intenten más tarde. ¿Por qué les molesta? Bueno, está bien. ¿De dónde dijiste que eras? Ah, cierto, el lugar con las junglas sintientes. Eso no está tan lejos. Es un sistema de doble estrella, sí. ¿Qué hacen ustedes cuando la rotación de las estrellas hace que ambas se oculten al mismo tiempo? Exacto. Se encierran en sus casas, esperan y aguardan a que sus soles vuelvan a aparecer en el cielo. Allá afuera, en el borde exterior, sus estrellas no están tan cerca unas de otras. A menudo están separadas por un factor de 10 o más en comparación con lo que tenemos aquí. Exacto. Y muchos de esos sistemas son de una sola estrella. Ahora lo vas entendiendo. Cuando su estrella se oculta, sí, oscuridad. Me refiero a oscuridad real, donde lo único en el cielo son unas cuantas estrellas distantes parpadeando, y tal vez, solo tal vez, una luna local reflejando algo de luz. Así que esos colonos viven en la negrura absoluta de la nada, y tienen que instalar sistemas de realidad virtual especiales para simular una existencia normal con luz. No es difícil, pero... hombre, escuché sobre algunos mundos donde sus sistemas fallaron y... sí, no estoy bromeando. Solo sí, es una pesadilla siquiera pensarlo. Me aterra tratar de imaginarlo. Ahora tienes a los Vorn. Ellos dicen que pueden manejar la oscuridad, pero nunca los ves poblando esos mundos, ¿verdad? Son carroñeros y trabajan allá afuera, pero no viven ahí. Si entiendes lo que quiero decir. Probablemente están todos acurrucados alrededor de sistemas de luz en sus naves, con las ventanas cerradas y piloteando por control remoto. Sí, que se vayan al infierno de la oscuridad esos salvajes codiciosos. ¿Qué? No, hablando en serio, no hay ninguna raza allá afuera que pueda soportarlo. Algunos locos en las redes universitarias del núcleo
Dicen que los brazos de la espiral tienen vida, incluso vida sintiente. Pero si ese fuera el caso, ¿dónde están? ¿Por qué no están aquí? Procesamos una docena de especies todos los días, y ni una sola nave ha llegado de los límites exteriores. Ni una. Es bastante simple. La vida sintiente no puede tolerar la oscuridad de allá afuera. Los vuelve locos, si es que llegan a evolucionar en primer lugar. Es decir, ¿cómo podría existir siquiera? Los planetas giran, bueno, la mayoría, y eso significa periodos de oscuridad real sin tregua ni respiro, todos los días. Ok, claro, en los polos de esos planetas habría enormes periodos de luz constante, pero luego vendrían enormes periodos de oscuridad total. Intenta imaginar ese horror, vivir en la oscuridad todo el tiempo. ¡Oh! Bueno, hubo una vez en que una especie de bípedos evolucionados apareció en un tubo impulsado por energía nuclear y afirmaron venir de uno de los brazos de la espiral. Mi jefe me habló de ellos. Fue su jefe quien procesó su entrada al núcleo, y cuando les dijeron que el límite era de 2 planetas para nuevos miembros, y que tendrían que esperar unos cuantos siglos antes de que se les permitiera comenzar a elevarse con tecnología estándar proporcionada por el núcleo, supuestamente se dieron la vuelta y regresaron por donde vinieron. No lo sé, nunca me dijeron a dónde fueron. En algún lugar de allá afuera. Probablemente están en algún pedazo de roca en los límites exteriores. Demasiado tercos o demasiado estúpidos para adaptarse al sistema. En fin, vamos a almorzar. A Alex le habría gustado corregir al jefe de procesamiento, pero eso habría arruinado por completo el propósito de haber intervenido la oficina del rastreador. Y no solo su oficina, sino también sus sistemas. Además, ver la expresión del alienígena al ser corregido no valía el esfuerzo de tener que arreglar todo el desorden después. Aún así le divertía. El núcleo estaba tan abarrotado de todas estas especies, todas conviviendo juntas. Y sí, era genial y todo. Un verdadero testamento a su capacidad de coexistir. Pero carajo, estaba abarrotado. Y brillante. No es que le molestara demasiado, pero con toda esa luz, bueno, esas miles y miles de especies habían evolucionado para soportarla, y la humanidad claramente no, lo cual, casualmente, era lo que había salvado al núcleo. En la actualidad, había varios millones de humanos viviendo en el núcleo, la mayoría como limpiadores y obreros en mundos de baja gravedad, donde su gran tamaño y fuerza resultaban útiles, no porque les gustara, sino porque poder espiar a las especies del núcleo significaba, en su mayoría, ser invisibles. Con un poco de esfuerzo se las habían arreglado para crear varias nuevas especies que en realidad eran solo encubrimientos para la humanidad, diseñados para infiltrarse y vigilar el núcleo. Todos ocultos detrás de trajes camuflados, increíblemente duraderos y poco llamativos. Mejoraban la fuerza y venían con sistemas sensoriales avanzados, lo que los hacía muy útiles para escuchar, grabar y transmitir información clave. En los varios siglos desde que la humanidad apareció en el abarrotado y excesivamente brillante núcleo y decidió irse a hacer un lugar para sí misma en otro sitio, las especies inventadas por los humanos habían transmitido toda la tecnología relevante del núcleo que pudieron obtener, y a partir de ahí experimentaron, estudiaron, desarmaron cosas y las volvieron a ensamblar de maneras completamente imprevistas, logrando un desarrollo tecnológico probablemente un siglo por delante de los mejores niveles del núcleo. De esos primeros imperios que habían establecido la estructura de poder con sus propios mundos en la cima de la cadena alimenticia. Todo mientras, lenta pero metódicamente, llenaban su pequeño rincón de la galaxia, el brazo de Orión. En ese momento, alrededor de 700 mundos albergaban colonias humanas. En otro siglo se decía que serían 1700 y 17.000 en el siglo siguiente. Los científicos decían que era crecimiento exponencial. Alex empujó su carrito más adelante por el pasillo, en busca de otras oficinas que necesitaran atención. Algunas ocupadas, la mayoría no. El traje de camuflaje filtraba la mayor parte de la luz,
y trató de no pensar en la función de autodestrucción, que estaba diseñada para parecer una descompresión explosiva en caso de que el disfraz fuera descubierto. No había sucedido en mucho tiempo. Hace unos cuantos años, sí. En el trayecto, grabó varios otros fragmentos de información, cosas sobre nuevas especies con tecnologías únicas e interesantes, habilidades especiales, aspectos peculiares. Honestamente, solo otro día más en el núcleo. La humanidad pasó alrededor de 2000 años allá afuera, en la oscuridad, fuera del núcleo. En ese tiempo encontraron otras especies que eran igual de tercas y estúpidas como para no querer formar parte del núcleo. Especies que habían dejado atrás un paraíso estructurado y monótono para tratar de forjar su propio camino en un infierno de oscuridad. Algunas pocas eran como la humanidad, aquellas que de alguna manera habían alcanzado la conciencia en la oscuridad, pero la mayoría necesitaba sistemas ambientales especiales para sobrevivir y mantenerse cuerdas. Las especies habían llegado a cubrir aproximadamente el 37% de los confines de la Vía Láctea, y sus mejores estimaciones indicaban que tomaría otros 3000 años alcanzar el 75%. Eso se consideró un tiempo de espera demasiado largo, incluso para una especie que había alcanzado la inmortalidad tecnológica hacía mucho. El núcleo también había crecido en poder tecnológico, aunque de manera constante y lenta. Utilizaban antiguos procedimientos que fomentaban rondas interminables de pruebas, exámenes y más pruebas. Cuando la humanidad emergió de la oscuridad con sus naves estelares, cuya extensión abarcaba sistemas estelares enteros, el núcleo quedó completamente superado. Era como tratar de luchar contra dioses arrojando piedras y usando palos afilados. No hicieron esfuerzos por ocupar o colonizar. Todavía tenían el 30% de los límites exteriores de la galaxia para ellos, pero se estableció una nueva estructura de poder. Todas las tecnologías nuevas, habilidades y especies debían ser presentadas a la humanidad para su examen y potencialmente entregadas sin excepción. Todos los mundos capaces debían entregar un diezmo de materiales, compuesto por materias primas de diversos tipos. Ninguna raza o especie podría abandonar el núcleo para dirigirse a los confines exteriores sin el permiso expreso de la humanidad. Con estas nuevas reglas en vigor, el núcleo retomó un ritmo familiar, aunque renovado. Oh, por supuesto, hubo muchos que preguntaron, exigieron o incluso pelearon para entender por qué la humanidad había hecho lo que había hecho, pero nunca se les dio una respuesta. Las especies del núcleo llegaron a resentir el inmenso poder de la humanidad, pero nunca estuvieron dispuestas a hacer lo necesario para liberarse de sus cadenas, por pura complacencia. Al fin y al cabo, los humanos pedían poco y eran demasiado fuertes para resistirse a ellos. Así que se quedaron en sus mundos, hicieron lo que se les dijo y guardaron en silencio su resentimiento hacia la nueva estructura de poder, tal como lo habían hecho con la anterior. Nunca se detuvieron a pensar en la nueva realidad, en la que ahora era la humanidad quien les proporcionaba tecnología en lugar de ser al revés. Nadie con verdadero poder se cuestionó por qué necesitaban tantos materiales, y solo el puñado de especies nuevas seleccionadas y aceptadas por la humanidad alguna vez supieron la verdad. Porque la humanidad había aprendido lo que el núcleo siempre temió, que la oscuridad debía ser temida. La humanidad había encontrado algo más allá en la oscuridad, algo que prosperaba en la negrura entre las estrellas y en los mundos muertos sin sol, algo mucho más voraz, irracional y despiadado de lo que la humanidad podría llegar a ser jamás. Los humanos decidieron demasiado rápido y con demasiada facilidad que solo ellos podían combatir a esa cosa que habitaba allá afuera, ese antiguo horror sin pensamientos que ansiaba devorar la jugosa riqueza de los mundos del núcleo, llenos de planetas mayormente indefensos. Esa antigua entidad había conquistado alrededor de un tercio de los mundos en los límites exteriores, y si no era detenida,
envolvería a toda la galaxia antes de lanzarse al interior y consumirlo todo. Consumiría a cada persona en cada mundo. La humanidad poseía 1/3 de los mundos exteriores y ahora tenía a su disposición la riqueza del núcleo. Con eso tenían una oportunidad de luchar contra este horror innombrable que no hacía nada más que consumir. Tal vez en unos cuantos miles de años le revelarían la verdad a los mundos del núcleo, tal vez no. Mientras tanto, la humanidad libraba una guerra en la oscuridad contra monstruos para proteger incontables mundos que los veían como conquistadores en el mejor de los casos, o como monstruos en el peor, porque cuando lo reduces a lo esencial, solo los monstruos pueden derrotar a los monstruos. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.